América Latina hoy en día es la tercera mayor región que tenemos. Yes. Todavía. Sí. Obviamente está jugando un papel súper importante para nosotros. Estamos en muchos de los países aquí más de 100 años, 90 aquí, 120 luego en Colombia, 110 años en México. Todos los países aquí tenemos una historia muy larga y obviamente también tenemos un discernimiento en esos mercados junto con los clientes, junto con la sociedad, junto con el gobierno. Entonces América Latina juega un muy importante papel. Obviamente México y Brasil, los dos grandes economías, obviamente tienen un poder un poco más alto. ¿Qué obstáculos ve para el negocio en la región de América Latina? Nada, regulaciones. No, pero es importante pensar que si tú has trabajado en América Latina de 90 años en Brasil, y eres en Brasil, es una empresa brasileña, no es una empresa sueca que está entrando en Brasil y tiene muchos obstáculos. Estamos en una empresa que ha trabajado aquí 90 años y 99% de toda la gente trabajando en Ericsson en Brasil es brasileños. Hay que pensar en eso. No sé si es 99%, pero es alto. Mi trabajo es que él no vea obstáculos, pero yo no sé cuáles son. Entonces él no ve. Pero importante, cada país, estamos diciendo 80 países en el mundo. Hay una razón por qué Ericsson está sobreviviendo 138 años. Estamos trabajando localmente en cada país. Obviamente hay problemas en Suecia también. Frecuencias que no son los mejores, todo esto. Y obviamente está en Brasil también. Impuestos no queremos. Pero al fin de día, es una empresa que puede actuar en 180 países al mismo tiempo. Pocas empresas del mundo pueden hacerlo. Pero este es en el DNA de la compañía. Yo sé que No, pero el contraste, lo que dice Hans en su perspectiva global, yo lo tengo en Latinoamérica. En Latinoamérica nunca pude decir que todos los países van bien. Siempre hay, de repente hay un problema en Venezuela, otro en Argentina, México va bien, Brasil va bien, o de repente se cae la economía de Colombia, mejor otro, pero todo se compensa. Entonces en nuestra situación es un obstáculo sería que no haya nada de crecimiento en la economía, pero este sería lo mismo para el mundo también. Sí. El fuerza de la empresa, sí. Volvemos 5 años. El crecimiento mayor para Ericsson fue en China, ahí fue el crecimiento, y África, y India. Después fue un tiempo cuando el mayor crecimiento del mundo fue de Estados Unidos y también Asia, el resto de Asia. Cuando cerramos el segundo trimestre, en junio, ahí el crecimiento fue en Middle East y algunos otros regiones. Esta es la fuerza de la empresa. Estamos diciendo 80 países, hay países que están subiendo, otros bajando. Para el fin del día nosotros tenemos una balanza de países y regiones que pocas empresas tienen.